Bueno, pues nada, bienvenidos a este ADN en torno al tema de género, ¿no? Como espacio formativo, sabéis que durante bastante tiempo hemos tenido como hibernando estos espacios de formación, porque estuvimos ahí muy centrados en el tema de competencias digitales y demás. Sacamos de la hibernación en el mes de febrero estos espacios con la formación en esto de cooperación en transformación, ¿verdad? Que tuvimos hace pues como 4 semanitas o así. Y seguimos con estos espacios pues hoy con la causa de género, ¿no? Tenemos identificado, ¿no?, entre las personas que formamos parte de la organización que seguimos necesitando formación en este tema. Queremos además ofrecerla porque es una de nuestras causas, porque tenemos un plan de igualdad en el que también hemos considerado la formación como herramienta para poder seguir avanzando y mejorando en esto. Y, y bueno, ¿no? Es por eso que junto con la Comisión de Género y fundamentalmente preparado por la Comisión de Género, pues tenemos este espacio en esta semana en la que hay como distintos actos y momentos para seguir aproximándonos a esta causa, ¿no? Sí que os animaría a eso, ¿no? Cada quien venimos de nuestras actividades, ¿no? Ojalá podamos desconectar un poquito del ritmo del que venimos para conectarnos con esto que nos convoca, ¿no? Y que nos convoca porque nos conmueve, porque tiene algo que decirnos hoy. No es más de lo mismo, no es otro momento más, ¿no? Seguro que hay algo nuevo, alguna invitación nueva, alguna llamada que podamos reconocer, algún matiz que se nos venía escapando. Eh, bueno, pues ojalá eso, ¿no? Podamos conectarnos con lo que nos convoca y nos conmueve hoy y, y que ojalá nos deje también como semillas para seguir transformando nuestro mundo en este sentido. Muchas gracias a eso, ¿no?, a la Comisión de Género por preparar este espacio, a las compañeras invitadas que nos lo vais a facilitar y bueno, que podamos eso, disfrutar de este rato. Gracias. Bueno, pues gracias, Leti. Yo creo que ha hecho como la venida marco, ¿no?, a lo que queríamos que fuera este espacio. Es verdad que es una semana especial, o sea que el tema 8M no se nos pasa por alto y siempre intentamos esta semana tener como un momento de conectarnos con esta causa, ¿no?, de equidad de género y conectar con todo el trabajo que no hacemos solo hoy, sino a lo largo del año, ¿no?, desde distintos ángulos. Cuando empezamos a trabajar este espacio, que lo hemos trabajado y preparado con mucho cariño, ¿no?, queríamos darle como esta importancia. Teníamos, yo creo que casi desde el principio, claro que queríamos escuchar un coro de distintas voces, ¿no? O sea, que creemos también que representa, bueno, esta es la semana un poco como el feminismo es diverso, trae distintas miradas, hay distintos enfoques y un poco también queríamos como aprovechar mirarlo desde distintos ángulos y un poco la inquietud de volvernos a conectar con esta causa también desde distintas miradas. Y una aproximación es también ver cómo este tema nos conecta con nuestras causas misionales en distintos enfoques, ¿no? Por eso también dijimos, bueno, vamos a traer distintas voces y mirarlo de distintas miradas. Vamos a tener hoy tres mujeres que están participando desde distintos lugares y trabajando por esta causa desde distintos lugares y con distintos también enfoques, ¿no? Y se entrecruzaban un poco con las causas de Entreculturas. Quizá no hemos llegado a las otras 4, pero bueno, por lo menos sí desde 3 miradas. Una era la mirada de cómo este tema se entrecruza con el tema de la educación y qué retos nos plantea esto, porque tiene sentido que sigamos trabajando también este tema en toda la labor educativa que hacemos, ¿no? Y ahí vamos a contar con Celia. Ahora las vamos a ir presentando, vamos a participar también en la comisión porque también queríamos, como de alguna manera, estar todos presentes, ¿no? Y vamos a ir tomando la palabra.
Pero bueno, quería mostrar a Celia un poco desde esa mirada, ahora la presentaré, desde esa mirada más de la educación. Hemos contado con Andrea por traer también esta mirada desde lo que significa para las personas en movilidad, ¿no? Y también desde el mundo de la comunicación, ¿no? De la experiencia que ella nos va a traer después. Y luego teníamos un enfoque también que creo que va muy en consonancia por cómo tenemos planteado la causa en su marco estratégico de una mirada más interna, ¿no? También nos miramos al interno de las organizaciones y así. Y decíamos, ¿qué hacemos? Traemos a alguien que nos cuente un poco esa experiencia y tal. Y decimos, bueno, pues hay un movimiento también a nivel de iglesia y como organización que nos sentimos parte también de ese ámbito de iglesia, que también está trabajando ahí, ¿no? Y dicen, bueno, pues vamos a contar con Teresa y que nos cuente también un poco desde ese ángulo y a ver también qué nos cuestiona o qué nos remueve, ¿no? Entonces, bueno, ese es el coro que vamos a traer hoy. Voy a empezar presentando a Celia. Celia Garrido, aunque yo creo que muchos de esta presentación, porque desde que empezamos a trabajar este tema de ponernos las gafas de género en Entre Culturas, Celia ha estado como muy presente, muy acompañándonos en el camino, ¿no? Desde las primeras campañas de Muévete por la Igualdad, es artífice de nuestro curso de género en la escuela, que aprovecho para recomendaros a que ojalá que todas y todos pasemos por esa formación. Nos ha acompañado un montón de formaciones y bueno, nos conoce muchísimo, ¿no? Y yo creo que Celia, para mí, bueno, aparte de ella es educadora social, está dedicada a temas en educación, en formación sobre este tema de género, prevención de violencias también, ¿no? Ella misma nos puede contar luego también desde su experiencia. Y es verdad que yo le decía, ¿cómo quieres que te presente? Y coincidía mucho con algo que yo pensaba también decir. Creo que es una persona que se cuestiona mucho y que yo creo que la he escuchado en distintas formaciones, siempre tengo la sensación de que sigue cuestionándose cosas, sigue investigando, nos lanza muchísimas preguntas siempre en las formaciones, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que también la caracteriza mucho, de ir aprendiendo y en ese proceso y de ir siguiendo cuestionando cosas y creo que es una de las cosas que realmente puedo aportar y aprendo mucho de esa experiencia. Y siempre es una persona que tiene muchas lecturas para recomendarte, recursos, o sea, a mí me parece que es un filo mucho, ¿no? Y hoy le pedíamos un poco que nos contara también desde esa parte de su trabajo, que tiene más que ver con el mundo de la educación, ¿no? Con ese entorno educativo y un poco también. Lanzamos una pregunta común a las tres de qué sentido creéis que tiene para una ONG como Entre Culturas, de lo que nos conocéis, plantearnos esta mirada, pero también desde la experiencia que traéis, qué retos y bueno. Le vamos a pasar la palabra a las tres y luego al final podemos tener ya rato de diálogo. Bueno, pues muchas gracias, Lourdes. Me siento muy en casa en Entre Culturas. Llevo, como decía ella, mucho tiempo trabajando y me estimula mucho trabajar en esta organización. Me ayuda también a seguir cuestionándome y planteándome cosas. He crecido, o sea, siento que sí, que he crecido mucho también yo a vuestro lado, así que cuando Lourdes me planteó estar aquí, pues no lo dudé ni un momento. Así que bueno, pues hoy yo no quería traer ni presentación, ni sí tengo algunas palabras, porque yo me apoyo mucho en autoras y autores, ¿no? que a mí me inspiran y que me llevan, me llevan un poco más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que probablemente haré referencia a eso, ¿no? A esas palabras. Sobre todo a una de... Fijaos, voy a empezar ya con una que creo que es interesante, de Aura Cumes. Aura Cumes es una mujer indígena con una lucidez impresionante, ¿no? Y nos dice Aura Cumes, tanto mujeres como indígenas, negros o clases populares, más que verse como sujetos construidos por los procesos históricos, se convierten en sujetos esenciales, reivindicando características culturales, sociales y biológicas como algo natural dado. Así las identidades se convierten en incuestionables. En la lógica anterior, aprendemos a ver la dominación de clases sin el sexismo y el racismo. El patriarcado lo vemos sin el racismo y la dominación de clase, y el colonialismo y el racismo sin la dominación de género y de clase. La noción de género puede tener así otras connotaciones que cuando solo se explica como el resultado del patriarcado como único sistema de opresión. ¿Por qué empiezo por aquí? Un poco porque cuando me lanzaba las cuestiones por mail Lourdes, pues sobre todo si tiene sentido en una organización como Entre Culturas, pues yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque Entre Culturas, precisamente, y por la forma que tenéis de trabajar, por la apertura, bueno, pues
da la posibilidad de abrirnos precisamente a esto, ¿no? A otras formas de comprensión de qué es esto del género, ¿no? Que no solo se puede ver como un sistema o el único, sino que forma parte de otros muchos sistemas, ¿no? Y eso en el aula cada vez se ve más, ¿no? Cada vez se ve más. Efectivamente, antes en las aulas, bueno, antes quiero decir, cuando yo era pequeña, yo recuerdo el primer niño negro que yo vi fue porque lo trajeron las salesianas, las monjas con las que yo estudié, de las misiones, y era como algo exótico, ¿no? Era como algo, estábamos todas como casi que intentando tocarle, a ver si, quiero decir, yo no me construí en confrontación ni en relación con otras identidades, por ejemplo, de raza, o con otras identidades, no, éramos de clase, éramos todas niñas de clase trabajadora, entonces, bueno, pues claro, no te cuestionas. Hoy en día, por fortuna, en las aulas hay mucha diversidad, afortunadamente, y eso permite que nos confrontemos y que nuestra identidad, bueno, se vea cuestionada por otras identidades todo el tiempo, ¿no? Por fortuna, ya digo. Pero lo que yo sí veo, cada vez veo más, trabajo mucho con universitarios y universitarias. Ayer estaba en Palma de Mallorca, esta semana pasada en Teruel, en Madrid, en muchos sitios muy dispersos, ¿no? Y muy diferentes también. Es distinto trabajar en el ámbito rural que en el ámbito urbano, y en todos lo que sí estoy percibiendo es cada vez más un espejismo de la igualdad que asusta, ¿no? Asusta porque nos parece que ya hemos llegado, incluso que ya nos hemos pasado de vuelta, ¿no? Y asusta porque no estamos acogiendo el impacto o el efecto que la forma de trabajar que hemos tenido hasta ahora con respecto a cómo trasladar esto de la igualdad y de la equidad de género ha provocado. Y ha provocado sobre todo en gran medida en los chicos, en los niños, ¿no? Ha generado un rechazo no solo en los niños, en los claustros, por parte del profesorado, ¿no? Está generando como un rechazo que tenemos que plantearnos qué hacer con esto, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no tenemos que seguir trabajando, todo lo contrario, ¿no? Lo que nos está alertando es de que precisamente por eso hay que seguir trabajando, pero no de la misma manera. No podemos hacer las cosas de la misma forma que las estamos haciendo, desde mi punto de vista, ¿no? Porque estamos errando. Hay algo que se nos está escapando y que además es muy legítimo. Es decir, claro, ¿cómo no se van a sentir los niños interpelados? ¿Cómo no van a sentir cierto rechazo? En los niños varones, quiero decir, pues lo sienten porque no dejamos de estar cuestionando el statu quo y los privilegios, que es lo que estamos haciendo. Pero los niños identifican los privilegios como derechos, como muy bien en esta sociedad está esto establecido. Vivimos en una sociedad privilegiada que considera que sus privilegios son derechos. Y los niños no hacen otra cosa que reproducir lo que el sistema les está constantemente lanzando. Pero claro, hay una amenaza con respecto a lo que sienten, a su propia identidad, porque en este esencialismo del que hablaba Uracumes, la identidad de género es muy importante. Tan importante que es la primera identidad, pero luego la que se construye en otras, pero es la primera, la que todo el mundo tiene, y en todos los países, y en todos los entornos, y en todas las culturas, ya tengan matices de un lado o de otro, todas las culturas, todos los entornos, nos socializamos en una identidad binaria, excluyente, apoyada en los privilegios, que los invisibiliza. Esto es constantemente. Entonces, claro, si hay un discurso que está cuestionando eso, un discurso como es el de género, ¿no? Que ahora llaman ideología del género, que está cuestionando esto, que se apoya en convenios internacionales, en un reconocimiento internacional de que la igualdad es un derecho humano. O sea, estamos apoyándonos en algo que parece que está muy reconocido, pero que cuando nos metemos en faena resulta que salta por todos los lados. Las posturas, es que es como que todo se deslavaza, ¿no? Es como que se deshace este traje que nos estamos montando, ¿no? Y que parece que está bien hecho y vamos a ponérnoslo. Pues no, resulta que no podemos ponérnoslo, que estamos fallando en muchas cosas y no podemos decir otra vez, es que los jóvenes de ahora.
No le podemos echar la culpa a las criaturas y a los jóvenes, porque viven en este mundo que también es el nuestro. Entonces tenemos una responsabilidad como educadores, como educadoras. Yo lo siento, lo percibo así, ¿no? Y yo creo que es difícil que avancemos en esto si nos quedamos como en un plano conceptual todo el tiempo, ¿no? Vamos a hablar de igualdad sin aterrizar la igualdad y sin tomar conciencia de que hablar de igualdad, cuestionar el statu quo, cuestionar los privilegios, levantan pollas hasta las criaturas. Y así no podemos hablar, porque no nos van a escuchar. Entonces, ¿desde dónde podemos hablar de igualdad? ¿De qué se trata? ¿No? ¿Cómo hacemos? Estoy con un proyecto ahora, llevo ya mucho tiempo, con una organización que se llama Helsinki España, y es un proyecto que se llama Jóvenes para Jóvenes. Y este proyecto lo que hace es que trabajamos durante una semana temas de derechos humanos y luego trasladan las criaturas, vamos, los jóvenes y las jóvenes, trasladan todo esto a las aulas, a primaria y a secundaria, ¿no? Entonces se abordan diferentes temas, yo abordo el tema de género, que no tocan la mayoría, o sea, últimamente ese tema no lo trasladan, porque claro, ya saben las dificultades que tienen. Y yo sé además que no lo trasladan porque yo no doy recetas cuando doy la sesión. Y es difícil, ¿no? Y además les cuestiono tanto que yo creo que lo bloquean, o sea, es un tema que no. Pero sí que me quedo con la idea, con estos chicos y con estas chicas, ¿no? De esto, de darle una vuelta, ¿no? Una vuelta de tuerca para repensar qué podemos hacer, cómo podemos trasladar esto, ¿no? Y ellos y ellas lo que yo sí que veo todo el tiempo cuando estoy con jóvenes, muy jóvenes, aquí también hay gente muy joven, estos son todavía más jóvenes, a veces 18, 19, recién entraditos, otras veces saliendo, ¿no? Ya casi de la carrera, y lo que sí veo es mucha rabia, veo mucha rabia. En cuanto aprietas un poco, ves rabia. Y en su mayoría en estos cursos, en estas sesiones que doy son chicas, hay veces que hay algún chico, pero en su mayoría son chicas las que se acercan a estos temas. Y en el tema de género, pues a veces si hay chicos no vienen, ¿no? Es una de las clases que se saltan. Pero lo que sí que observo es eso, es que como que hay cada vez se va abriendo más la brecha entre chicos, entre chicas, ¿no? Y entonces nos cuestionamos, nos planteamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos abordar este tema? ¿Desde dónde? Yo creo que es fundamental que nos cuestionemos este paradigma desde el que estamos trabajando los temas de género. Parece que no hay otra manera. El otro día me decía un chico, ¿por qué no vas a los lugares ya comunes, ¿no? ¿Por qué no hace al consenso? Porque se había creado un debate importante cuando lo hice aquí en Madrid. ¿Por qué no vas ahí? Y nos das unas líneas así generales para trabajar en el aula. Y dije, porque no quiero ir ahí. Eso está ya. Eso, tú puedes ir, coger... Pero yo no quiero estar ahí, quiero estar en otro lugar. ¿Y en qué lugar quiero estar? En el de ese cuestionamiento, en el de permitir, es decir, los chicos y las chicas, el mundo adulto, los educadores y las educadoras tenemos que tener un trabajo muy fino y seguir haciéndolo sobre qué implica esto, cuál es el impacto, qué es esto de la identidad de género, de la identidad que está atravesada no solo por el género, sino por otros factores, ¿no? Por otros vectores. Afinar mucho y aún afinando, o sea, da igual, sigues descubriendo, ¿no? Yo llevo toda la semana esta súper revuelta, ¿no? Y sigo ahí dándole. Es decir, sigues afinando, pero es ser nosotras y nosotros conscientes de esto para luego ver cómo abrimos las posibilidades a las criaturas de que puedan realmente conectarse con su esencia. ¿Y esto a través de qué? Pues de las emociones. Es el paradigma en el que nos... Es decir, hay que tener muy en cuenta, claro, que desde el modelo, ¿no?, de sociedad en el que vivimos, la razón se impone sobre la emoción, ¿no? Parece como que la emoción nos desborda, como que la emoción no nos deja pensar, cuando es todo lo contrario. Son las emociones las que tiñen la razón todo el tiempo, todo el tiempo. Tomamos decisiones, nada de banalizar, ¿no? Voy a hacer y luego no puedo decidir. ¿Por qué? Porque hay emociones que me impiden decidir por un lado o por el otro. Es la emoción realmente, ¿no? Entonces, acojamos esa emoción, acojamos esa rabia. Las chicas son mucho más conscientes de por qué sienten rabia. Los chicos no, pero están cargados de rabia.
pero no son conscientes de que tiene una relación muy directa con la adquisición de una identidad que cercena sus capacidades, que les impide conectarse con sus emociones, que les hace daño. No, les cuesta mucho identificarlo, claro, porque en teoría están en una posición, en teoría, ¿no? De privilegio, en una posición en la jerarquía superior, solo en teoría, porque la jerarquía se aprende con violencia entre los hombres sobre los hombres, nos dice Michael Kaufman, ¿no? En las 7 P's de la violencia. Entonces, eso es en teoría, es decir, tú te puedes sentir más cómodo porque estás en una posición, en teoría, más cómoda. Pero si escarbamos, vemos que no, que en realidad no es una posición cómoda, que no poderte conectar con las emociones, que no poder, que necesitar a alguien con quien intimar, porque intimar entre ellos es difícil. Todavía hoy esto está pasando, que nos parece que esto es algo como de hace mucho, no, es algo de ahora, sigue siendo algo de ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues dándole paso a la emoción, a la rabia. Pero para poder darle paso, para poder acoger la rabia de otras personas, tengo que acoger la propia. Primero, las mujeres tenemos muchas dificultades para conectarnos con nuestra rabia, reconocerla, ver el origen, seguir indagando sobre ella, aceptándola y aprovechando la energía que esa rabia nos da, ¿no? La oportunidad que nos da. Nos cuesta mucho. Y los hombres a veces están en exceso conectados con la rabia, que es como la emoción estrella, ¿no? En la masculinidad hegemónica, la rabia. Entonces, pues, darnos la oportunidad como educadores, como educadoras, de conectarnos con esa rabia para ayudar a acompañar en la rabia de las otras personas, ¿no? Porque si no, bueno, pues hay la rabia, está todo el tiempo en las aulas, está todo el tiempo entre nuestros niños, nuestras niñas. Aflora entre iguales, aflora mucho entre iguales, también aflora hacia el mundo adulto, pero claro, hacia el mundo adulto está preparado. Yo tengo la autoridad, se acabó. Y hay de parte si hace falta, o como madre hay castigo si hace falta, porque tú a mí, si no me hablas, yo soy la autoridad y la rabia la bloqueo, ¿no? Como tenga que bloquearla sin escuchar lo que esa rabia me está diciendo, ¿no? Porque puede ser que no tenga, o que yo analice, que esa rabia que tiene, bueno, pues no tiene sentido, pero para esa persona que la está sintiendo, claro que lo tiene. Entonces hay que escuchar su rabia, hay que escuchar que nos está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, para mí cada día tiene más sentido, pero tiene sentido desde aquí, desde validar las emociones y acompañar, transformando, permitiendo, ayudando a transformarlos, a que se conecten con la emoción, a crear espacios seguros dentro del aula para que las criaturas se puedan conectar de verdad con la emoción y sientan... Mal rato, nada, no tiene. No, ya está. Bueno, pues era esto, ¿no? Mi reflexión, básicamente. Ya sé bueno, que igual no es al uso, ¿no? Pero llevo mucho tiempo dándole vueltas a esto cada vez más y sintiendo la dificultad de trasladar estos temas, como os digo, sin que genere rechazo, sin que genere... y viendo de qué forma hacerlo, porque sí, sigue siendo necesario, está toda la casa por hacer, ¿no? Toda por hacer. Entonces, es muy fácil que las criaturas nos digan, no, si es que ahora ya no es lo mismo que antes, es que ahora las chicas, es que ahora te dicen, ¿no? Las chicas no aguantamos como se aguantaba antes, no nos sometemos, no nos degradamos. Esto lo dicen en general, ¿no? En espacios públicos. Y yo siempre les traigo un informe de Amnistía Internacional, el 2008, el primero que hicieron en el 2019, el segundo sobre el aumento, sobre el porcentaje tan alto de violencia sexual en los países nórdicos, que alerta a los propios países nórdicos, ¿no? Es como ¿cómo es posible que en países en los que se ha instaurado, parece que el cuidado en el centro, parece que poder conciliar, esto está todo en el centro, se habla de igualdad, y sin embargo en el ámbito de lo íntimo, de lo privado, hay mucha violencia, ¿no? ¿Qué es lo que hay debajo? Entonces es trasladarles eso, si yo os entiendo, no queréis degradaros,
pero la sensación es que a ellas, y lo dicen así, ¿no? Lo sientan así. Yo en público no me degrado, pero en privado, con mi chico, muchas veces sí lo hago, porque siento que es la única manera de establecer una relación. Entonces es como, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Qué difícil destapar esto, qué difícil ponerlo encima de la mesa con toda la profundidad que requiere. Así que yo cada vez lo tengo más claro, solo lo veo desde la emoción, dándole paso a las emociones, validando las emociones, acogiendo las emociones, pero acogiendo primero las nuestras, como educadores y educadoras. No queda otro. No sé si me he pasado de tiempo, si no he llegado. Gracias, Laura, que nos presentas tu siguiente, que ahora volvemos en el diálogo. Sí. Bueno, tenemos también a Andrea, que está online, Andrea Burgos. Muchas gracias, Andrea, por estar también, que está desde Valencia. Y Andrea es periodista y creadora multimedia. Ella trabaja actualmente como directora creativa de un medio digital feminista que se llama Alaraca. Ella es periodista salvadoreña y tiene mucha experiencia, sobre todo en temas de derechos humanos, género y derechos de las mujeres. Ella, bueno, ha trabajado en distintos medios también de comunicación salvadoreños. En 2021 ganó el premio Mujer Migrante de la Asociación Rumiñahui en la rama de comunicación. Y también ha formado parte de dos equipos que han ganado dos premios también importantes de investigación, de periodismo de investigación en Latinoamérica, en 2017 y en 2019 también el premio especial a la libertad de expresión. Andrea viene hoy a hablarnos un poco pues, de la importancia que tiene para organizaciones como Entre Culturas tratar el tema de género muy relacionado también con la migración y también porque es importante que nuestra comunicación esté presente, ¿no? Esta mirada y esta perspectiva de género. Cuando quieras tú, Andrea. Hola, pues muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Sí, les comparto brevemente una presentación para mostrarles un poco lo que hacemos en Alaraca, porque de todas formas ahí podremos ir viendo algunos de los temas que pues interesan, ¿no? Y porque es justamente necesario esta parte de la perspectiva de género desde las comunicaciones. Y como, bueno, ya señalaba también Celia, esto que ve ella en las aulas de clase, pues es un reflejo de lo que pasa en la sociedad adulta, ¿no? Obviamente. La parte de los privilegios y esta sensación de que ya las luchas están logradas, pues obviamente lo vemos también en el mundo adulto. Y aunque parezca que hemos avanzado mucho, en realidad siempre que vamos encontrando, pues, nuevas formas, ¿no? Del machismo. Y en ese sentido, pues, como también decía, hay muchos feminismos y uno de estos feminismos, pues, es el feminismo desde la perspectiva del periodismo. Alaraca es, pues, una exageración, la hemos tomado como una respuesta más bien a esta respuesta exagerada y emocional a la que nos apelan con las mujeres, ¿no? Cosas que no importan, temas de mujeres, y bueno, de ahí surge un poco el nombre. Es un medio digital feminista que fundaron 4 mujeres salvadoreñas en 2018. Esto es importante porque son de la diáspora salvadoreña y es algo que nos atraviesa en nuestro quehacer. Y bueno, es especializada en género, en diversidad e inclusión. Y fue una necesidad, por esto que también menciono, ¿no? Para nosotras, el ecosistema de medios, aunque se hablase de derechos humanos, aunque se empezaran a tratar ciertos temas, digamos, eh, pues de Agenda 2030 o lo que fuese, no necesariamente respondían a una perspectiva de género. Y pues a partir de esa necesidad, pues teníamos nosotras también cosas que hablar, ¿no? Pues buscamos un poco combinar feminismo, periodismo, academia y arte y nuevas tecnologías. Queremos innovar en narrativas digitales y en cultura de trabajo. Promover y fortalecer medios incluyentes, seguros y autosostenibles. Esto es algo pues un poco difícil en general en términos de periodismo independiente. Y bueno, que influyan a conseguir una sociedad más justa e igualitaria. Como algo transversal en el periodismo feminista es eso, ¿no? Que se aleja de la tradición académica, digamos, del periodismo más normativo
que dice que pues hay que buscar la objetividad como tal. El periodismo feminista no. El periodismo feminista reconoce desde dónde estamos viendo la realidad y pues sabemos que hay algunas posturas que son innegociables para nosotras. Y bueno, como ya decía, respondía a esta falta de diversidad en el ecosistema de los medios, en una subrepresentación de temas de género y de diversidad, en poquísima innovación, en uso de tecnologías de comunicación y en dejar pues a las mujeres, a ciertas minorías de edad también y a minorías LGBTIQ más, pues de fuera, ¿no? Que no se cubrían tampoco como estos temas. Nuestra propuesta para poder solventar esto, pues es un medio liderado por mujeres que prioriza la diversidad y la cultura segura, porque no solamente es un medio que cubre temas que atraviesan el género, sino también pues tratamos nosotras mismas como cultura organizacional, ¿no? Responder a estos principios. Somos un equipo multidisciplinario en temas de género y de diversidad y hacemos trabajo colaborativo en general también pues con diferentes organizaciones como Entre Culturas, pero otras organizaciones de la sociedad civil también. Y pues creamos esta audiencia que también incluye a personas que de otra manera han sido bastante ignoradas. De manera general, pues les presento algunas de las investigaciones que hemos hecho. Pues ya digo, tomamos algunos temas de colonialidad, de cuidados, ahora en especial que está sucediendo en El Salvador una sistemática vulneración de los derechos humanos, pues también estamos documentando eso, la parte de seguridad social y la parte de innovación. De esto decir que sí es muy importante para nosotras empezar a incorporar también el periodismo de soluciones, porque no solamente se trata de documentar las violencias que podemos atravesar las mujeres y que además pues tienen diferentes niveles desde la interseccionalidad, sino también hacer un discurso más propositivo y no revictimizante. Bueno, de este regresaré un poco a comentárselos luego porque es un poco también lo que me trae aquí ahora, pero es una investigación de centroamericanas que han migrado a España, una migración que ha ido creciendo y que se dedican al trabajo de cuidados, publicada el año pasado. Bueno, algunas alianzas estratégicas que hemos tenido. Importante decir de esto que también hablamos de economía feminista y para eso nos hacemos de alianzas con economistas feministas que pretenden explicar, porque también eso es un poco del enfoque que buscamos, explicar justamente cómo temas que normalmente son relegados y que no llegan a ciertas audiencias, pues nosotros tratamos de hacerlos un poco más pedagógicos, ¿no? Bueno, y también con otras organizaciones internacionales, Volcánicas, que es de Colombia, La Otra Diaria, Pie de Página, bueno, medios mexicanos. Y también, pues, algunos de nuestros proyectos serían Sexo Sin Vergüenzas, Temporada de Leonas, Coloquio de Brujas, que también son multiplataformas y que más bien responden a, pues, una lógica audiovisual. Y bueno, un poco nuestro impacto. Me lo paso un poco rápido porque lo que me gustaría mostrarles es, como les mencionaba, esta investigación, que es las centroamericanas que cuidan a España. Esta fue una investigación de varios meses que en realidad está segmentada en tres partes. La primera parte sería sobre la migración en específico, la segunda, cuidar, y la tercera, luchar, le llamábamos, que es más bien como la parte de organización a la que llegan a estas mujeres. Bueno, y la nueva inmigración tiene rostro de centroamericano, un poco lo que ya les mencionaba. Cuando nosotras hablamos de migración, por supuesto, pensamos en Sudamérica, en países como Colombia, países como Venezuela. Los números son más altos, evidentemente, porque pues también tienen una población más alta. Pero en términos de qué tanto ha crecido, digamos, ya más viéndolo como un segmento nada más, pues como verán y como muestra la gráfica, la población de origen centroamericano ha ido creciendo exponencialmente, perdón. Y bueno, eso también responde, como ya les mencionaba un poco, a las situaciones de regímenes y dictaduras que se están dando en el sector centroamericano. Pero lo que sucede también
es que pues mucha de esta migración se ve hacia Estados Unidos y pues la que viene hacia Europa, hacia España en específico también, no se registra tanto, pero durante la investigación nos dimos cuenta que es una migración muy feminizada y que el arraigo está más bien vinculado con el trabajo de cuidados, justamente. Un trabajo que les da independencia también a las mujeres que no tenían en sus países y bueno, que logran estando acá, ¿no? Luego también un poco de los solicitantes de asilo, pues que en general no se conceden en términos de estadísticas son muy bajos. Y bueno, luego hacíamos como este seguimiento a algunas trabajadoras del hogar de distintos países, sus diferentes experiencias, un pequeño mini documental y bueno, también aquí mostrábamos algunas de las vías de regularización con las que ellas luego podían contar a la hora de ya tener como los requisitos, ¿no? Y bueno, esto era como en general esta parte de la migración. Sí decir que en cuanto al reporteo, pues fue muy intenso porque la experiencia de las mujeres era bastante diversa. Algunas sí que tenían ciertas seguridades sociales al lograr pues tener su situación administrativa regularizada y habían otras que no, que en realidad estaba muchísimo más vinculada con la independencia económica que pudiesen tener. Luego, bueno, teníamos como algunas experiencias también que contaban de cómo se trataba ya a la hora de entrar a los trabajos de cuidados, la relación que tenían con las familias que les contrataban, ¿no? Eh, mucha, mucha precariedad en general. Esto tiene que ver sobre todo con la poca regularización que llega dentro de los hogares, a diferencia de otros sectores donde sí se puede solicitar fácilmente una revisión para el Ministerio de Trabajo, pues las empleadas del hogar pues no cuentan con eso. Esto lo pudimos constatar con todas las entrevistas que hacíamos con estas mujeres, con las organizaciones que les agrupan, pero también fue muy importante durante la investigación contar con algunos reportes que más bien eran de organizaciones de sociedad civil, porque a nivel estatal había muy poca granulado en cuanto a las cifras, ¿no? Entonces, claro, era como poder ir a las diferentes ONG, por ejemplo, que están cercanas a estas mujeres y a su trabajo, para poder constatar cómo más o menos habían tenido una experiencia, cómo ha cambiado también a lo largo de los años. Y bueno, un poco por acá hacíamos como las diferentes entrevistas, como ya les decía, de diferentes países de Centroamérica. Tuvimos, creo, la fortuna de todas, menos de Panamá. Y bueno, también hacer como este llamado, ¿no? Hacia dónde está la situación más precaria que ellas pueden enfrentar. Em, y bueno, todas estas cosas que están de alguna manera visibles, pero también están bastante invisibilizadas, no necesariamente se comparten en todas las luchas del feminismo, pero bueno, es algo que está como muy presente en realidad. Y eso me lleva a la última parte, que sería luchar. Y bueno, esta es una frase que me decían explícitamente ellas: el gobierno considera esencial nuestro trabajo saliendo del contexto de pandemia, ¿no? Pero no a nosotras. Porque claro, habían un montón de deudas en ese entonces. Cuando entrevistamos a esta persona, ni siquiera estaba ratificada el convenio de la OIT para el trabajo del hogar. Pero lo que sí ellas habían encontrado era que al agruparse, al pues colectivizarse, ¿no? Habían logrado ciertas garantías de sus trabajos. Alicia es una mujer, por ejemplo, de 70 años, que fundó el primer sindicato de trabajo de hogar y cuidados, y que pues está operando en toda España, hacen diferentes encuentros. Ella es salvadoreña también. Y bueno, Marina también pertenece a este sindicato, pues ella es hondureña y también ha tenido como otras experiencias que también eran de contexto europeo, no solamente español. Yamilet es una mujer que formó una cooperativa en la cual ellas deciden a qué trabajos van a aplicar en realidad, a diferencia de lo que suele suceder en lo contrario, ¿no? Que es como, bueno, a ver lo que encuentro. En este caso, pues no, ellas buscan
empleadoras que respeten sus derechos y sus jornadas. Y bueno, tengo otros ejemplos, pero quizás el de Carolina sería otro importante, que ella formó el Servicio Doméstico Activo y el Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados CETIC allá en Madrid también, que pues es muy importante. Ella es una quizás de las personas más activas y que también da como diferentes acompañamientos formativos y educativos a las mujeres de trabajadoras del hogar, ¿verdad? Eso quizás en general. Y bueno, quizás luego, como ya les mencionaba, para mí sí que es muy importante la labor que se hace de educación, porque a lo largo de esta investigación lo que me daba cuenta es que solamente las personas que trabajan directamente con empleadas del hogar se dan cuenta de esta realidad, aunque en realidad está en todos lados, ¿no? O sea, no es nada difícil encontrar pues personas que cuentan con una empleada del hogar, pero no se dan cuenta como de todas pues las vicisitudes que pueden enfrentar. También toda la parte de inseguridad social que enfrentan cuando no tienen su situación administrativa regularizada. Y nada, que en realidad hay poca difusión de esta información. Y realmente también, como les decía, a nivel estatal, las estadísticas se quedan cortas a gran nivel, sino que son más bien las ONGs que están trabajando de manera directa, las que pueden incidir, las que pueden llegar a estas mujeres y las que pueden informar luego de la situación, ¿no? Eso de manera general. No sé si también yo me pasé, pero igual si quedan dudas, creo que las vemos luego, ¿no? Ángela, ¿nos das paso? Sí, ya por último, bueno, pues queríamos traer también otra mirada, la de Teresa Casillas Fiori. Es laica, está casada, es madre de 3 hijos y es doctora en bioquímica. Hizo su tesis en neuroquímica y lleva más de 30 años dedicada a la educación. Realizó sus estudios de teología en Buenos Aires, en el Instituto de Cultura Religiosa Superior, y recibió formación en la Escuela de Teología y Ministerio Pastoral de Boston College. Pertenece a una comunidad cristiana de laicos en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Madrid. Ha trabajado con familias en situaciones de exclusión en Buenos Aires, en Madrid. Se define como feminista, participa en la revuelta de mujeres en la Iglesia de Madrid y es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Católico de Mujeres. Nos parecía muy interesante también traer esta mirada, pues como organización jesuítica, pues traer esa mirada también como más de la Iglesia, y así que nada, pues damos paso a Teresa. Pues nada, muchas gracias por invitarme, lo primero, por también, no sé, resaltar este tema, ¿no? Que para nosotros pues es tan importante, ¿no? De la igualdad dentro de la Iglesia. Bueno, yo cuento un poco lo que estamos haciendo, lo que se está moviendo en la Iglesia, aquí en el Estado español y también a nivel internacional. Nuestro movimiento, Celia, llevo toda la semana revuelta. Nuestro movimiento se llama La Revuelta, ¿no? Porque parte un poco de esta sensación, de ese malestar que tenemos las mujeres, muchas mujeres, dentro de la Iglesia, ¿no? Nos sentimos revueltas y estamos revueltas. También este nombre, me gustaba lo que decía, porque también este nombre genera polémica, porque a veces las mujeres no nos atrevemos a manifestar eso de la rabia, ¿no? Y entonces dentro de nuestro movimiento también hay debates sobre, oye, esto de revuelta, qué mal suena, ¿no? Pero bueno, es en el fondo el sentimiento que tenemos, ¿no? Y un poco, bueno, venimos trabajando, hemos hecho un recorrido importante a partir de, sobre todo, yo creo que como del el movimiento feminista que surge a partir del 2018, ¿no? Y hemos hecho un recorrido bueno, que os voy a contar un poquito, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás, ¿no? De este malestar que sentimos en la Iglesia? Que evidentemente, aunque en apariencia en la sociedad parece que hemos generado igualdad, desde luego la Iglesia es un lugar en el que queda patente que no
se ha generado esa igualdad, ¿no? Entonces, bueno, aunque quizás no hace falta decirlo, pero bueno, ¿qué es lo que nos revela? ¿Qué es lo que nos hace no estar a gusto, ¿no? Lo primero, bueno, esta sensación de que la religión ha sido un poco un instrumento de sometimiento de las mujeres, ¿no? La religión católica y otras religiones, ¿no? Pero algunas cosas que destacamos, ¿no? Esta sensación de ser o Eva o la Virgen María, ¿no? O pecadora o etérea y virginal, ¿no? Y que no se nos permite ser nosotras mismas, que el cuerpo de las mujeres en sí mismo parece que es fruto de pecado, ¿no? Tanto es así que no podemos ser signo de Dios, no podemos acceder al sacerdocio porque nuestro cuerpo ya viene como defectuoso de serie, ¿no? Esta cuestión del clericalismo que nos obliga para recibir la gracia de Dios, tener que acudir a un hombre, ¿no? Para recibir el pan, el perdón, la palabra. Bueno, más cosas. Esta cuestión de los cuidados, que también mencionabais alguna, ¿no? ¿Por qué los cuidados? ¿Por qué algo tan necesario para la vida como es cuidar la belleza, cuidar la vida, está en manos de las mujeres? Nosotros tenemos un lema en La Revuelta que es limpiar y poner flores, que lo hagan los señores. Y un poco tiene que ver con esto que decía ella, ¿no? ¿Por qué no podemos buscar otro tipo de masculinidades en las que la tarea de cuidar la vida, que tan evidente se nos ha hecho cuando el COVID, ¿por qué no puede estar en manos de todas y todos, no? No solo de las mujeres. Esta sensación también de minoría de edad que tenemos en la Iglesia. Ahora, gracias a Dios, no sé, Francisco, pues ha empezado a nombrar cargos de mujeres en la Iglesia, pero siempre, leído un poquito, siempre con alguien al lado, ¿no? Cuando se nombra a una mujer, se la nombra subsecretaria o codirectora, ¿no? Siempre tiene que haber un hombre al lado, ¿no? Esta sensación de minoría de edad es un poco la que ha llevado a este tema tan grave y tan tremendo de los abusos de mujeres adultas en la Iglesia. Porque estamos en minoría de edad, porque estamos al servicio, algunos han entendido que también se podía abusar de las mujeres, ¿no? Esto de que se nos excluya de la toma de decisiones, que bueno, parece que también vamos ganando terreno en eso, pero de todas formas quien decide siguen siendo los hombres, ¿no? Y otra cuestión también importante para las que creemos es quién es Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Esta imagen, este lenguaje tan masculinizado de Dios, ¿no? Dios, y tan colonialista también, ¿no? Dios es hombre, Dios es blanco, Dios es Señor, esta palabra que usamos tan habitualmente, ¿no? Y que nos genera un poco como nos chirría, ¿no? El chirrido que dice Ivonne Guevara. Bueno, entonces, frente a todo esto, ¿qué hacemos? Lo primero es reconocer que no somos nuevas, ¿no? Que no es que de repente en el 2019 se nos ha ocurrido reclamar la igualdad en la Iglesia, ¿no? Que venimos de una larga tradición de mujeres y podríamos mencionar, pues, muchas, ¿no? Desde las primeras mujeres bíblicas, están ahí mencionadas unas pocas, pero que seguramente había más, porque si mencionaron a una, pues sería porque había más, ¿no? La Virgen María, esta mujer que parece como hasta objetivo llamarla virgen, ¿no? Porque se la tiene que mencionar por su condición, bueno, María, ¿no? Una mujer revolucionaria, el Magnificat nos lo muestra, ¿no? Y que sin embargo nos la han subido a los altares y nos la han pintado de blanco, pero ella era una revolucionaria en el fondo, ¿no? En las primeras comunidades, las mujeres que acompañaron a Jesús, las primeras comunidades en las que había diaconisas, Tecla, Febe, pues se nombran, ¿no? Y después tantas mujeres en la Iglesia, por mencionar alguna, Margarita Poret, quemada en la hoguera por rebelarse y por querer mostrar ella misma el amor de Dios, ¿no? Bueno, no estamos solas, venimos de una larga historia y somos herederas de lo que nosotros llamamos una genealogía de mujeres rebeldes y poderosas, ¿no? En el sentido de empoderadas, digamos, no poderosas, sino empoderadas. Bueno. Y entonces, bueno, como os decía, a partir de, aunque ya hubo un sínodo de mujeres en Barcelona, un sínodo europeo de mujeres, y en el 2000 hubo una gran manifestación también delante de la catedral en Madrid, podríamos decir que en el 2019 se gesta esto que estamos viviendo ahora en la Iglesia, ¿no?
varios movimientos en Europa, sobre todo, María 2.0 en Alemania, Donna per la Chiesa en Italia, Voices of Faith, empiezan a moverse. En España, justamente más o menos a ese tiempo, empieza en Cataluña un movimiento una organización que se llamó Dones Creyents y que ahora se llama Alcem la Veu, y la revuelta de mujeres en algunos otros lugares del Estado español. Y entonces decidimos, hay esta visión de, bueno, estamos pidiendo lo mismo, juntémonos, ¿no? Entonces, en Stuttgart, en Alemania, se juntan unas cuantas y se miran y ven que son blancas y europeas. Y entonces deciden, bueno, vamos a mover esto, vamos a moverlo a otros lugares. Y más o menos en el 20 se crea esto que se llama Consejo de Mujeres Católicas. Y entonces dicen, bueno, vamos a buscar voces de otros lugares. Y nos convocan pues, a mujeres de Latinoamérica, de la India también, de África, aunque en algunos lugares es más difícil que se mueva, y montan esto del Consejo de Mujeres Católicas. Y bueno, ¿y cómo funcionamos? Bueno, un poco estamos en los 6 continentes, los 5 continentes ahora mismo, y funcionamos en grupos por idiomas más bien, ¿no? Entonces tenemos un grupo, nosotras pertenecemos al grupo de Latinoamérica, España y el Caribe, y tenemos un comité ejecutivo y tenemos grupos por regiones. En Europa pues hay un grupo que es el que es más diverso, pero España nos hemos juntado con las mujeres de Latinoamérica y tenemos, bueno, pues otro grupo de anglosajonas que está en Estados Unidos, está en Inglaterra, en Australia hay otro grupo, en Asia hay otro grupo mucho más diverso y en África también. Y bueno, y ahí tenemos pues un perfil más de mujeres teólogas, pero también otro perfil de mujeres que trabajan más en la pastoral a pie de calle, ¿no? Con las mujeres. Cuando nos juntamos en el 20, decidimos, la idea del comité ejecutivo era hacer una peregrinación a Roma, un poco por esto del centro donde se maneja el poder, ¿no? Claro, vino la pandemia y esto nos cortó un poco este plan, ¿no? Y también, más o menos al mismo tiempo, Francisco monta el sínodo de la sinodalidad. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a continuar con esta peregrinación, pero la vamos a hacer virtual. Y entonces proponemos 5 ejes temáticos. Bueno, empezamos con una encuesta que se hizo a nivel mundial en la que salían un poco estos temas, ¿no? Que estamos hartas, muchas mujeres ya se han ido de la iglesia, muchos jóvenes también, hombres y mujeres, no pueden con estas imágenes icónicas de cientos de hombres caminando en procesión con sus vestiduras, ¿no? Esto ya no se aguanta más. Eso es un poco lo que salía como datos en la encuesta, ¿no? Tenemos datos de eso, de porcentaje de mujeres que se han ido y que viven la fe de otra manera. Bueno, como consecuencia de esta encuesta decidimos trabajar 5 ejes temáticos, que son la situación de las mujeres en la iglesia, poder, participación y representación, estructura y transparencia, vida sacramental y resistencia y esperanza. Y cuando nos ponemos a planearlo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos gustaba la metodología del ver, buscar y actuar, pero también, haciendo eco de lo que decíais vosotras, dijimos, bueno, vamos a esta metodología adaptarla al sentipensar de las mujeres. Nos gusta hablar de lo del sentipensar, porque creemos que bueno, que el cuerpo y las tripas y la emoción también tienen que estar en nuestra lectura creyente, ¿no? Entonces, cambiamos esto y dijimos, bueno, vamos a ponerle estos 3 pasos, vamos a cambiar. Nuestra experiencia, sospechamos y recreamos. Y entonces con esta metodología planteamos talleres para los 5 ejes. Estos talleres se hicieron en la mayoría de los países, estábamos en pandemia, en confinamiento. Bueno, seguía el confinamiento, ¿no? Durante el 21, en toda Latinoamérica, por ejemplo, los hicieron virtuales. Aquí en España empezamos a reunirnos con mascarilla y la verdad que se reprodujeron muchísimo. Y como conclusión de cada bloque, hacíamos sesiones de escucha internacional y elaboramos un documento con conclusiones. También os puedo pasar también todos los enlaces. Entonces, de todas las aportaciones de todos los continentes, elaboramos un documento que cerramos en agosto del 22 y que llevamos a Roma algunas
nos recibió Nathalie Dequart, que en ese momento era la única mujer primera en la historia que votaba en el sínodo. Le presentamos nuestras conclusiones y hablamos con ella. La verdad que la reunión estuvo interesante. Y le pedí, y lo que debatíamos con ella, decíamos, bueno, no solo hay que escuchar la voz de las mujeres tienen que estar presentes en los espacios de decisión. Y la verdad que con alegría, al año siguiente, encontramos que en la Asamblea Sinodal había casi 80 mujeres que tenían voz y unas cuantas voces. Bueno, para mí la verdad que es fascinante estar en el grupo de Latinoamérica porque bueno, es un poco volver a mis raíces latinoamericanas, pero también por ver un poco cómo, no sé, cómo se entiende y cómo se vive la fe allí, ¿no? De otra manera, y cómo las mujeres, no sé, hay pues las espiritualidades ancestrales, ¿no? El encuentro con la Pachamama y la manera de vivir pues esta fe un poco cósmica, ¿no? Y creo que es ahora como nos da otra posibilidad de renombrar a Dios, ¿no? De otra manera menos masculina y menos patriarcal. Bueno, y con todo esto, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo planteamos el futuro? Decir que volvimos a Roma en el 23, estuvimos otra vez en Roma, esta vez ya éramos muchas más, hicimos un encuentro también que se reprodujo, o sea, que se retransmitió por Zoom, en el que participamos unas cuantas mujeres, al que invitamos a algunas de las mujeres que estaban allí participando en la asamblea, porque lo hicimos durante la asamblea sinodal, pero de puertas afuera. Y con ellas la verdad que estuvo muy interesante el diálogo, ¿no? Como aspecto positivo, digamos que la sola presencia de cuerpos femeninos en el sínodo es un cambio, ¿no? Aunque sea un poco de, no sé, de imagen, no importa, ¿no? Es un paso y ahí estamos con nuestros cuerpos que hablan de otra manera. Y bueno, ¿qué pedimos? ¿Qué queremos y qué soñamos? La verdad que nosotras como tenemos también ahí este debate, ¿no? De ¿vale la pena luchar por estar en la iglesia? ¿Vale la pena conseguir algo que vemos que no se ha conseguido en 2000 años y que difícilmente vayamos a poder mover? Bueno, pensamos que por un lado queremos seguir estando ahí golpeando, ¿no? Queremos aprovechar esta grieta que está abriendo Francisco y esta pequeña apertura de la puerta, bueno, queremos dar la patada y entrar del todo, ¿no? Y por otro lado, queremos ya, y estamos haciéndolo, esto de algo nuevo está brotando, y bueno, estamos ahí y estamos viviendo ya en grupos de mujeres y con los hermanos cómplices, como dice Pepa Torres, pues la iglesia que soñamos. Ya la estamos viviendo, ya estamos experimentando otra manera de vivir la espiritualidad, otra manera de celebrar, otra manera de vivir la sacramentalidad, otra manera de incluir, otra manera de repensar este colonialismo que en el fondo también es patriarcal, ¿no? Esta estructura piramidal en la que unos están por encima de otros, fundamentalmente otras. Bueno, ya lo estamos experimentando, pero si hacemos como la lista de peticiones, me voy a poner las gafas para que no se me olvide nada, pues es un poco lo que reclamamos, ¿no? Cuando pedimos, nos dicen, ¿qué queréis? ¿Queréis ordenar a los sacerdotes? Pues también, pero no es lo único, ¿no? Queremos la plena participación de las mujeres en la vida de la Iglesia. Esto incluye la ministerialidad, todos los ministerios. ¿Por qué de los 7 sacramentos hay algunos que no podemos acceder? Queremos procesos de toma de decisión transparentes y responsables en los que las mujeres podamos participar. Queremos que los puestos de liderazgo sean ocupados por competencias, ¿no? El orden sagrado no asegura la competencia para realizar tareas, ¿no? Creemos que este tema del abuso de poder, que tanto nos preocupa, se puede cambiar, ¿no? A través de un liderazgo colaborativo y a través de la corresponsabilidad. Mencionabas tú también el tema de los derechos humanos. Es curioso que soñamos con una iglesia que esté a la cabeza de los derechos humanos y sin embargo está por detrás, ¿no? En cuanto al cumplimiento de la igualdad, ¿no? Hablamos de ahí, en alemán dicen que hay una palabra que es igual dignidad, ¿no? Queremos eso, la igual dignidad de las mujeres.
Y en eso creemos que la Iglesia tiene que ir a la cabeza del respeto a los derechos humanos. Queremos erradicar el clericalismo, queremos que las mujeres tengan acceso a todos los ministerios. Nos preocupa, y en eso, bueno, parece que nuestro obispo José Cobo va dando pasos, ¿no? Que la formación en los seminarios no promueva este pensamiento clerical, ¿no? Sino que los sacerdotes, y que no los aísle de las comunidades, sino que los sacerdotes también puedan formarse por ejemplo, en teología feminista. Creemos que es urgente, y eso pues lo hemos manifestado en nuestro acto el domingo pasado, que la prioridad sea la sanación de los abusados y de las abusadas, ¿no? En esto queremos una iglesia que tenga tolerancia cero ante cualquier forma de abuso, que reclame justicia para los sobrevivientes, ¿no? Tenemos una manera más abierta de entender la sacramentalidad. La presencia de Dios en el mundo no puede restringirse a 7 sacramentos que son del Concilio de Trento, ¿no? Hay tantas cosas que nos manifiestan a Dios, que nos traen a Dios, que nos acercan a Dios, ¿no? Y en ese sentido, pues, enriquecer el lenguaje que utilizamos de Dios, ¿no? Las metáforas que tenemos de Dios. Queremos comunidades centradas en el Evangelio, inclusivas, participativas, acogedoras. Queremos hablar de la sacramentalidad de los cuidados, ¿no? En un momento en el que la tierra está siendo expoliada por el patriarcado, fundamentalmente, ¿no? Hagámoslo de otra manera, ¿no? Pongamos los cuidados en el centro y no... Me gustaba el documento que me pasaste tú, que tenéis aquí, ¿no? Pongamos los cuidados en el centro y no cuidados hechos por mujeres, ¿no? Cuidados hechos por todos. Dar voz a la teología feminista. Hay muchas teólogas feministas que nos pueden aportar otra visión, ¿no? En esta época de posteísmo y de increencia, pues hay otras maneras, ¿no? Cuando hablamos con periodistas que vienen a nosotras en el tema de la revuelta, muchas mujeres jóvenes nos dicen, no, pues yo creía que no tenía fe, pero a lo mejor es que no tengo esa fe, ¿no? Pero otras voces que pueden renovar la fe, ¿no? Que se elimine el lenguaje patriarcal y sexista de las homilías, de los textos litúrgicos del canon, ¿no? Elegido, ¿qué lecturas eligen y por qué, ¿no? Queremos que la Iglesia reconozca la diversidad de familias y de identidades sexuales. Queremos que se denuncie este sistema económico neoliberal que expolia la tierra, ¿no? Queremos otra visión del cuerpo, ¿no? Una visión más de disfrute, de fiesta y menos de pecado, de moral. Y por último, bueno, nada, mientras tanto, ¿qué hacemos? Celebramos, reivindicamos, golpeamos la puerta, nos revolvemos y vivimos pues un poco la iglesia que queremos vivir. Y yo para terminar quería mostraros el vídeo, solo el vídeo, que hicimos, bueno, lo hicimos en época de pandemia y lo volvimos a rehacer, pero bueno, son 4 minutitos nada más, ¿da tiempo? Que cuenta un poco quiénes somos y qué soñamos. Creyentes, feministas y luchadoras. En tiempos de crisis económica que agudiza aún más la pobreza y la precariedad de las mujeres, seguimos en revuelta. La revuelta de mujeres en la Iglesia. Hasta que la igualdad, la justicia y el cuidado de la casa común se hagan costumbre. Si las mujeres callamos, gritarán las piedras. Somos jóvenes, ya no tan jóvenes, y algo más mayores. Somos trabajadoras de supermercado, profesoras, teólogas, somos ingenieras, informáticas y trabajadoras del hogar, médicas, enfermeras y auxiliares. Somos desempleadas, precarias y trabajadoras sin remuneración. Del norte y del sur, de Europa y Latinoamérica, de África, Asia y también del resto del mundo. Somos LGTBIQ+, somos hetero. Somos laicas, somos monjas, somos católicas y somos críticas. Poniendo la vida en el centro de cada día, nos sentimos iglesia y alzamos la voz. Hasta que el amor LGTBI se viva como amor trinitario. Hasta que creamos que Dios también es negra. Hasta que la igualdad, la justicia y el cuidado de la casa común
se hagan costumbre. Hasta que las laicas y los laicos tomen la palabra en la Eucaristía. Hasta que la moral se preñe de ternura y de misericordia. Hasta que nos dejen de identificar con la culpa y el pecado. Hasta que la teología feminista se divulgue en todas las parroquias. Hasta que la Iglesia sea una comunidad de iguales. Hasta que se acabe con la violencia y la feminización de la pobreza. Hasta conseguir la equidad y que ninguna mujer sea excluida. Hasta que se reconozca e incluya a todas las personas lesbianas, trans, bisexuales, queer dentro de la Iglesia. Hasta que tengamos voz y voto en todas las estructuras de la Iglesia. Hasta poner fin al machismo en la Iglesia. Hasta que podamos predicar, decidir y celebrar en una Iglesia de iguales. Somos mujeres, somos Iglesia, somos Revuelta. Bueno, y en esto también, o sea, la última pregunta era como en esta estructura. Creo que también modelar, ¿no? Pues, en el documento que tú me pasaste, pues había cosas muy interesantes, ¿no? Cuestionarnos cómo planteamos la estructura de la organización, ¿no? Eso creo que es un poco, no solo teorizar, sino ponerlo en los actos. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias. Te diría, Andrea y Teresa, por vuestro testimonio, ¿no? Y por acercarnos a vuestras reflexiones. Tenemos un espacio todavía para preguntas y para diálogo. Yo estoy conectado y viendo si hay alguna pregunta online, pero os propongo que sea como muy abierto. Quien quiera preguntar a alguna de nuestras ponentes o a las tres, pues levanta la mano en vivo o en digital y adelante. Yo estoy pendiente aquí de la parte también de las personas que estén conectadas online. Y adelante con... Preguntas, reflexiones, ecos. Bueno, necesitamos asentar un poco, ¿no? Necesitamos asentar toda la información. Bueno, me parece súper interesante todo lo que habéis contado y quería preguntarte, o sea, habéis estado hablando, ¿no? Sobre todo mujeres, hemos visto mujeres en el vídeo, pero ¿cuál es la implicación de los hombres dentro de la Iglesia? O sea, esta palabra como de aliados, ¿no? ¿Están realmente implicados hombres que trabajan dentro de la Iglesia o es difícil? Bueno, no sé, la verdad que es una pregunta muy interesante porque, bueno, cuando vamos a las manifestaciones también vemos que hay manifestaciones que son, ¿cómo es? Que solo se puede ir mujeres, ¿no? Sí, no mixta, eso, no mixta. Bueno, yo creo que es importante que tengamos un tiempo de escucharnos y de darnos la palabra, ¿no? Entonces, como ese momento de las mujeres queremos, las mujeres hablamos, es necesario. Pero también es necesario la complicidad de los hombres, ¿no? Que los hombres, no sé, creo que esto de las nuevas masculinidades también es una decisión de los hombres. En qué medida quieren, esto que decías tú, ¿no? De renunciar a un tipo de masculinidad que también les oprime a ellos, ¿no? Y dentro de la Iglesia también. Es un camino difícil, ¿no? Sí que nos sentimos apoyadas y caminando junto con muchos hombres que quieren este cambio, ¿no? Que desean este cambio para las mujeres y para ellos. Y dentro de la jerarquía de la Iglesia también estamos viendo, ha costado, pero yo creo que en esto también la nueva visión de la sinodalidad está ayudando. Cada vez estamos pudiendo tener más hueco. Unas compañeras en Pamplona, por ejemplo, llovía y les abrieron la puerta de la iglesia y se metieron dentro a hacer la manifestación, ¿no? Bueno, yo creo que poco a poco se va cambiando esta mirada, ¿no? Y diciendo, bueno, esto es bueno para todos,
no solo para las mujeres. Cuesta bastante, pero bueno, poco a poco se va haciendo. A mí me gustaría preguntarte por alguna teóloga feminista que tú consideres como de cabecera como para entrar en el mundo de la teología feminista. Como para también que te den ganas de seguir, o sea, me refiero. Como de iniciación, digamos, ¿no? Aunque sea feminista es teología, ¿no? No, pero mira, por ejemplo, aquí para empezar a hablar, hay una colección de libros, que ahora te diré la editorial, que han escrito Mercedes Navarro, Silvia Martínez Cano, Isabel Gómez Acebo. Después busco un poco, son pequeños libritos que son muy interesantes. Mariola López Villanueva, por ejemplo, Mariola tiene algunos vídeos en internet que están muy bien. A mí, claro, me chifla, pero esa es para Ivonne Guevara, bueno, a mí me fascina, ¿no? Mariola López, ¿cómo has dicho? Villanueva. Y bueno, por ejemplo, Dolores Alexandre, aunque ella no se proclama como feminista, tiene realmente algunos libros que cuestionan muchísimo el rol al que nos ponen en la iglesia, ¿no? Y un poco esta interpretación patriarcal de los textos bíblicos, ella lo deconstruye mucho, desde su identidad de biblista, ¿no? También pues, son mujeres que me gustan mucho. Y después te busco la colección esta de libritos que está muy bien. Gracias. Las reflexiones estoy viendo también online, no hay de momento nadie que... Agradecer a que les habéis organizado y a las tres compañeras que nos habéis iluminado. Igual, viendo un poquito, bueno, las tres conocéis entre culturas, un poquito que, digamos, ¿qué creéis que podríamos, por dónde creéis que podríamos profundizar, ¿no? En temas de cooperación o de ciudadanía, o igual en temas más internos de equipo? O sea, ya nos lo habéis ido diciendo, ¿no? en otros encuentros, en otras cosas que hemos hecho juntas, pero bueno, como estamos aquí ahora un grupo grande, pues... Bueno, yo que llevo mucho tiempo, es verdad, que ahora estaba trabajando con María Luisa Caparrós, con los jesuitas en Barcelona, y nos acordábamos, ¿no? de los inicios en la campaña Muévete por la Igualdad. Bueno, yo creo que estos procesos son muy lentos, y yo creo que el reflejo hacia lo externo tiene que ver con el trabajo interno, ¿no? Y es verdad que a mí me sorprendía al principio, claro, que una organización como Entre Culturas tuviese esa sensibilidad que le faltaban a otras, que en teoría tendrían que tenerla más, ¿no? Y que esta sí que, y esa apertura a trabajar y a incomodarse, ¿no? Y bueno, yo creo que parece que esto sigue, ¿no? Que a mí siempre me ha gustado, yo y en otras, y siempre me ha gustado mucho el clima que tenéis aquí, bueno, los hombres aquí, de verdad que bueno, destiláis otra cosa, yo no puedo decir otra cosa, pero es verdad, ¿no? Entonces yo creo que seguir profundizando en ese trabajo interno, ¿no? Pues se va a acabar reflejando, ¿no? Y en esa, bueno, en ese arriesgar, en ese querer seguir incomodándose, pues yo creo que eso se acaba reflejando de alguna manera, ¿no? Y tenéis aquí como, bueno, un espacio como muy propicio, entiendo yo, ¿no? Y percibo yo. Así que, pues nada, intento que también seguirá siendo difícil, ¿no? Que esto no es fácil, pero es imprescindible. Yo creo que es imprescindible. Si realmente se quiere hablar eso de ciudadanía global, pues hay que atravesar según qué camino, si no, no va a ser complicado llegar, ¿no? No hay puentes, hay que hacer todo el sendero, ¿no? Toca. Pues eso, nada más, no sé. Desde mí.
A ver, quizás a mí desde el lado de la comunicación me parece particularmente valioso de Entre Culturas también el involucramiento con campañas, porque ya lo decía, a veces sí que hay cierta información que no está llegando a la ciudadanía en general. Hay realidades que son más cercanas de los que creemos y creo que el trabajo que hace Entre Culturas, como dice Celia, es bastante sensible en ese sentido. Entonces me parece como muy importante y que además está de la mano con el trabajo directo con las personas, ¿no? O sea, no solamente es algo que hacemos desde escritorio, sino también de espacios de convivencia, que no necesariamente da esa cobertura, no se está dando desde grandes medios de comunicación necesariamente. Entonces, sí que hace falta desde organizaciones como Entre Culturas tener ese apoyo. Creo que sí es muy valioso para las narrativas que nos están dando ahora en la sociedad, ¿no? O sea, y que ya decía también Celia, pues esto de la resistencia nueva que se está formando a los feminismos, pues es muy necesario acercarlo en realidad. A mí, no sé, la verdad que me ha encantado antes, cuando en la invitación nos puso Lourdes el enlace al marco estratégico, sí, y la verdad que lo que hay ahí me parece fabuloso, ¿no? No sé, quizás destacaría, hay un puntito que me gustó, que es como lo de la centralidad de lo masculino, ¿no? Como quitar, ¿no? La centralidad de lo masculino. Es cuando las mujeres asumen liderazgos, los hacen desde una manera del liderazgo masculina, ¿no? Entonces es un poco, ¿qué liderazgos se promueven, ¿no? Qué, no sé, estilo de practicidad y de racionalidad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto de otra manera? Y otra cuestión también que me parecía muy interesante era un poco, nosotras destacamos esta alianza entre patriarcado y colonialismo, ¿no? Y entonces, bueno, cómo el trabajo que hace Entre Culturas en relación con las gentes del sur, cómo se puede trabajar para romper ese bloque, ¿no? de colonialismo, para aprender para enlazarlos que lo ponía muy bien, ¿no? En el documentito este, y cómo podemos aprender y cómo podemos tener una relación cada vez más horizontal con la gente del sur. Yo agradeceros a las tres, yo creo que estar ahí también. O sea, tengo la sensación que a veces este tema nos cuesta más porque en el fondo te coloca en situaciones también incómodas, ¿no? De que no es algo que, bueno, de cara hacia afuera, siempre tienes que revisar y revisarte muchas cosas a nivel interno, ¿no? Y ahora, algo que le doy muchas vueltas también es decir, estamos diciendo, es verdad que para los hombres esto también es bueno, ¿no? También revisar y tal, pero también supone renunciar a privilegios que no es fácil, ¿no? Y que yo creo que estamos en un momento como encontramos mucha resistencia. Entonces yo quiero felicitaros por ese trabajo y eso seguir ahí en la brecha. Y también no sé si tenéis como alguna cosa que os haya ayudado a manteneros en esa parte de incomodidad que a veces tienen. No sé si hay algo ahí que os haya dado luz y que os haya ayudado a seguir ahí con este tema que está en frontera. A mí es encontrarle sentido, realmente es lo que aunque me incomode, bueno, no sé si habéis, yo trabajo muchos años con Pamela Valenciano no solo de los golpes, ahora trabajo en mi parte activista acompañando a madres protectoras que están viviendo lo peor del sistema patriarcal, la violencia institucional, y arrancamientos, bueno, cosas tremendas, ¿no? Y es como que, digo, parece que tengo imán en colocarme al lado en situaciones límites muy incómodas, ¿no? Y yo creo que, no sé, para mí, cuando cada quien tiene que hacer su lectura, claro, para mí es encontrar el sentido a esto, ¿no? Y solo lo puedo hacer estando cerca de estas situaciones que son las que me ayudan a entender, ¿no? A encontrar sentido.
Y es verdad, o sea, me ayudan a encontrar sentido, porque a partir de ahí yo he tenido que ir buscando, intentando encontrar, ¿no?, el camino. A ellas les digo, ¿no?, estas madres que son mi faro muchas veces, ¿no?, porque son las que muestran, ¿no?, realmente desde la frontera. Así que por ahí, bueno, pues no sé, por ahí siento que incomodarme es también parte del camino y no puedo dejar de pasar por ahí. ¿Qué voy a hacer? Y también creo que, esto lo dice Ivonne Guevara, el patriarcado está tan metido dentro de cada uno y cada una de nosotras que es inevitable, ¿no? Es como una lucha diaria, pero no contra afuera, sino de construirte y reconstruirte, ¿no?, continuamente. Para mí, lo que más me alienta a seguir aquí son las redes de mujeres. Bueno, Andrea hablaba de las mujeres que están en el sector cuidado, ¿no? Yo también, pues, en contacto, ¿no? Siempre he estado trabajando con mujeres migrantes en voluntariado y verlas ahora que soy profesora de un ciclo de auxiliar de enfermería, mis alumnas son mujeres latinoamericanas que se van a dedicar a cuidar personas mayores, ¿no? Y conocerlas, conocer, pues, estas redes de mujeres que caminan por el mundo intentando ayudarse unas a otras, a mí me alienta y me anima. Para mí ha sido clave también, de verdad, el feminismo interseccional, porque es constantemente estarte cuestionando tus propios privilegios. Yo como mujer del sur global, pero también veo mis privilegios, ¿no? O sea, el tipo de migración, al encontrarme con otras compañeras, compatriotas que atraviesan situaciones diferentes, pues es incómodo, ¿no? O sea, encontrarse con esa realidad y tanto más con compañeras pues que no comparten esa realidad, que son más bien del norte global, que son compañeras blancas, que pues forman parte de un círculo académico, etcétera. Siempre es incómodo, ¿no? Como enfrentarnos a esta realidad y ver que todas somos mujeres y que compartimos luchas similares y al mismo tiempo tenemos muchas diferencias en realidad. Pero la necesidad, ya digo, de acuerparnos y de, pues, agilizar estos colectivos, que realmente creo que es la única forma en la que se puede salir adelante. También compartir esa lucha y colectivizar, pues, todas las cosas que nos atraviesan en general, y ya digo, como ciudadanía global. Yo creo que vamos terminando. A lo mejor, Leti, ¿quieres cerrar tú la sesión, recoger y cerrar? Bueno, yo simplemente agradeceros, ¿no?, la participación a las tres desde la propia vida, ¿no? Creo que al final ponéis la vida en juego y habláis desde ahí y eso se nota, ¿no? Creo que con vuestras palabras y vuestro testimonio, de alguna manera me surgía esto de, pues, quien tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Y creo que habéis dicho ahí como muchas cosas que si de verdad las hemos escuchado y nos dejamos afectar, pues nos llegan a todos los ámbitos de la vida personal, profesional, institucional, ¿no? Como en todas las claves, ¿no? Así es que, nada, ¿no? Quizá solo como, igual que decía al principio, lo del poder desconectar de algunas cosas del ritmo de lo que veníamos cada quien, como quizá parar ahora un medio minutito así como de silencio y dejar como resonar qué es lo que nos queda, ¿no? Qué es lo que nos llevamos después de este rato de conexión profunda con esta causa, ¿no? Qué es lo que más nos conmueve de lo que hemos escuchado, qué es lo qué invitación sentimos, qué siguiente paso podemos dar en nuestros distintos ámbitos de la vida para poder ir haciendo más realidad este mundo diferente que soñamos.
Bueno, pues muchas gracias. A veces nos falta como la energía, ¿no? Para dar ese paso. Es decir, hemos escuchado, ya sabemos, yo me lo apunto aquí, lo siguiente que voy a hacer es en mi casa no sé qué, en la iglesia no sé cuántos, en Entre Culturas no sé qué otra cosa. Y a veces nos falta, bueno, pues ojalá estos testimonios hayan sido suficientemente movilizadores y energizantes como para dar esos pasos necesarios. Muchas gracias. Vamos a darles un aplauso del cierre, pero antes recordar que el sábado tenemos otra oportunidad de escuchar también a 3, 4 mujeres, ¿no? En el curso Fronteras en Madrid. Podemos venir a Maldonado y también, si alguien quiere conectarse online, habrá esa posibilidad. Y yo creo que puede ser como otra actividad también muy bonita para seguir profundizando en esto. Y nada. Y muchísimas gracias a la Comisión de Género por, bueno, pues por facilitar este espacio tan fantástico. Muchas gracias, compañeras.